Hola, ¿qué tal amigos hermanos? ¿Cómo estás? Pues un nuevo vídeo, hoy con un poquito de diferente ambiente. Estamos ya tomando el sol en primavera. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días testificamos de que hubo una apostasía de la Iglesia primitiva que Cristo organizó en el siglo I, que por lo tanto se perdieron la autoridad y las verdades fundamentales del Evangelio y por eso era necesaria una restauración. Pero bueno, tanto católicos como protestantes niegan esto, sí que reconocen que hubo una apostasía, pero que no fue completa, sino que fueron luces y sombras, trigo y cizaña, pero que la iglesia que Cristo formó es la iglesia católica y los protestantes pues aceptan parte de la historia, parte del patriarcado, de los padres apostólicos, algunos concilios y demás. Vamos a analizar esto un poquito porque es un tema muy interesante y vamos a analizarlo desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista bíblico. Primero, ¿la apostasía fue completa o no fue completa? Porque que hubo una apostasía está claro, ¿no? Pero siempre dicen, no fue completa, se perdieron ciertas cosas, ciertas herejías que se fueron corrigiendo. Pero la realidad es, ¿fue completa o no fue completa? Vamos a verlo con la historia. ¿Y cuándo pasó? Esa es la otra gran pregunta que cuando los católicos hablan con protestantes siempre dicen, bueno, ¿y cuándo se perdió? ¿Cuándo se perdió? Pues vamos a analizar las tres preguntas que suelen hacer los católicos a los protestantes, que los protestantes normalmente no suelen responder o no pueden responder porque muchos ni están preparados frente a los apologistas católicos que lógicamente tienen gran preparación para defender y argumentos muy poco sólidos, pero que claro, cuando no hay un conocimiento histórico importante, pues te convencen, ¿no? con argumentos vanos. Primero, sería, ¿qué fecha? ¿No? Ellos dicen, ¿cuándo fue la apostasía? ¿Cuándo empezó la apostasía? Y empiezan a preguntar datos, dicen, no, Constantino, casi todos hablan de Constantino, que es el siglo IV. Y entonces alegan los católicos con mucha razón, bueno, pues la primera oración a la Virgen es del 250 después de Cristo, es decir, solo 200 años antes 100 años antes de Constantino, ¿no? O dicen, o la transustanciación, ¿cuándo empezó? Pues parece ser que es con Irineo de León en el 180, aunque sus registros son muy posteriores, no hay un registro original. Pero lo alegan y claro, entonces ahí el protestante se queda parado, se queda diciendo, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo digo que Constantino fue el que creó la apostasía, pero todo esto es anterior a Constantino, me tengo que comer, por decirlo de una manera vulgar, o tengo que aceptar que la transustanciación o que la adoración a la Virgen o los bautismos por bebés, que es del 210, un tertuliano, otra vez más de 100 años antes de Constantino, me tengo que aceptar estas cosas que los protestantes lógicamente no aceptan normalmente, y ahí claro, ahí suele ganar el católico. Vamos a ver que nosotros testificamos de que la apostasía empezó en la propia Iglesia al principio, en el primer siglo, y se consumó prácticamente en el siglo II, aunque no fue ni completa, ni total, ni en una fecha concreta, sino fue algo paulatino, un proceso que ahora voy a explicar al final, ¿no? Pero esto era un poquito para ver los argumentos que hacen los católicos con los protestantes y que lógicamente suelen ganar los católicos porque en esto tienen razón, aunque siempre lo hacen con argumentos que no son sólidos ni mucho menos. Y ahora lo vamos a ver. La segunda pregunta, ¿dónde dice esto la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que iba a haber una apostasía? Bueno, pues yo tengo varios versículos, hay muchos, pero les cito. Segunda Tesalonicenses 2, 1, 3, porque no vendrá la segunda venida de Cristo sin que antes se manifieste la apostasía. Aquí claramente Pablo está testificando de que antes de la venida de Cristo iba a haber una apostasía. En Hechos 20, 29 a 30, cuando Pablo se despide de los obispos, dice, tras mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Aquí es muy claro, ¿no? Ya Pablo sabía que el rebaño iba a ser dispersado. No dice vendrán lobos rapaces a los cuales os harán mucho daño y podréis vencer, no, dice que no perdonarán el rebaño. Yo creo que está muy claro que está hablando de algo completo y total. O en Gálatas 6, capítulo 1, 6 al 9, cuando se dirige a los Gálatas, dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayáis alejado del Evangelio de Cristo para seguir un Evangelio diferente. Es decir, que la apostasía ya estaba en el siglo I y vamos a ver cómo se consuma a partir del siglo II en adelante. O Apocalipsis, un versículo muy importante, Apocalipsis 14, 6, 7, después del último sello, después de las señales de los últimos días, el apóstol Juan testifica que vio un ángel que tenía el evangelio sempiterno para predicarlo a toda la tierra, diciendo, de medio de ellos arrepentíos. Es decir,
Si la Iglesia Católica fuera la que fundó Cristo y hubiera permanecido por 2000 años, ¿qué necesidad habría de que un ángel en los últimos días antes de la venida de Cristo proclamara el Evangelio sempiterno? Pues no lo han proclamado ya 2000 años. ¿Qué sentido tendría esta profecía si no es porque hubo una iglesia que fundó Cristo, se perdió y se corrompió con la apostasía a lo largo de los siglos y era necesaria una restauración? Y parte de esa restauración es predicar el Evangelio antes de la segunda venida de Cristo, que es lo que nosotros como santos de los últimos días proclamamos. Ese sería el segundo argumento. Y el tercer argumento, que es interesante, le he oído a Lautaro muchas veces y es muy interesante, y me ha hecho pensar, es por qué Cristo esperaría desde el siglo II o III hasta el 1800, por ejemplo, que se restaura la iglesia. Pues ¿qué esperaría 1700 años a restaurar la iglesia? ¿Por qué iba a esperar? ¿Por qué nos iba a dejar huérfanos, dicen, del Evangelio de Cristo? Bueno, aquí hay varias cosas que considerar. Yo he estado pensando, he estado meditando, porque es una pregunta muy inteligente, muy interesante. No sabemos exactamente el por qué el Señor espera, no sabemos el tiempo del Señor, ni sabemos la voluntad del Señor, ni sabemos por qué hace las cosas, pero sabemos que lo hace con justicia, con sabiduría y con omnisciencia. ¿Qué posibilidades? Yo he analizado primero, igual que Cristo nació en la época de la paz romana, en el cual el siglo I era una época de tranquilidad, de serenidad, de no que había guerras y que el Evangelio se pudo expandir por todo el Imperio Romano con toda facilidad, también la restauración del Evangelio el Señor aprovechó la época de libertad religiosa del siglo XIX, porque hasta el siglo XVIII estaban terminando las guerras de religión. Después de la Reforma, 200 años estuvieron peleando, luchas fratricidas que ya he hablado en otros vídeos, ¿no? Luchas terribles, masacres y matanzas entre cristianos, católicos, protestantes, protestantes contra protestantes, inquisición, persecuciones, todo eso fueron 2 siglos de terrible una sangría tremenda, ¿no? de guerras y de persecuciones. Entonces, lógicamente, pienso yo que el Señor esperó, en la época, igual que esperó que Cristo naciera en la época de la paz romana, probablemente esperó la época de libertad religiosa y de tolerancia religiosa para restaurar su Evangelio. Imagínense que hubiera restaurado el Evangelio en el siglo XII, en Italia, pues hubieran muerto como los cátaros. Es que a lo mejor lo intentó, a lo mejor hubo un profeta llamado por Dios y lo mataron y no tenemos registro de él, no sé. Hay tantas posibilidades que sería aventurar, pero lógicamente la lógica nos dice esto. Luego dice, ¿por qué iba a desaparecer la Iglesia de Cristo? No desaparece. O sea, a ver, la Iglesia de Cristo, cuando hablamos de apostasía, hablamos de que se pierden, ahora lo veremos, se pierde la autoridad, se pierden las verdades principales. No que desaparece el cristianismo. El cristianismo nunca ha desaparecido. Lo que es las enseñanzas de Cristo y el Evangelio, el sentimiento de que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, eso ha permanecido. O sea, se perdió la autoridad, se perdieron los principios básicos y los mandamientos y las ordenanzas, pero no se perdió el cristianismo. De hecho, cualquier iglesia cristiana hace el bien, enseña a Cristo, nos ayuda a acercarnos a Cristo y nos enseña la voluntad de Cristo, independientemente de que sean unitarios, unicitarios, testigos de Jehová, adventistas, católicos, cualquiera de ellos, si enseña a Cristo, está predicando a Cristo, y por lo tanto el cristianismo no desapareció, desapareció la Iglesia de Cristo. Eso es algo muy importante. Todos tienen algo bueno que aportar. De hecho, estuve buscando una cita muy interesante que recordaba yo del presidente Oaks, antes de ser presidente de la Iglesia, cuando era apóstol, enseñó este principio. En el 2021, la Conferencia General de Octubre, enseñó: no creemos que el bien solo pueda lograrse por medio de una iglesia. Independientemente de una iglesia, vemos a millones de personas que apoyan y llevan a cabo innumerables buenas obras individualmente. Los santos de los últimos días participan en muchas de ellas. Vemos estas obras como una manifestación de la verdad eterna de que el Espíritu da luz a todo hombre que viene al mundo. Es decir, que no nos creemos la última Coca-Cola del desierto, no nos creemos que porque testifiquemos de que tenemos un profeta y que la verdad ha sido restaurada, somos los únicos que traemos la salvación, somos los únicos buenos y los únicos que hacen la obra. De hecho, en la Universidad de Brigham Young, el 11 de septiembre de 2011, el propio Elder Oaks dijo: como santos de los últimos días afirmamos que nuestra iglesia posee la plenitud del Evangelio restaurado, pero eso no significa que seamos los únicos que hacemos el bien. Reconocemos y valoramos el gran bien que realizan muchas personas y organizaciones religiosas y seculares en todo el mundo.
La obra del Señor no solo la hace a través de la Iglesia restaurada, la hace a través de cualquier persona de buen corazón, de cualquier religión, de cualquier institución. La obra de Dios es inmensa, es increíble. Son 8.000 millones de personas los que vienen a este mundo. ¿Creen que 18 millones que seremos ahora podríamos nosotros hacer todo lo que Dios quiere? No, necesitamos a nuestros hermanos, a nuestros amigos de cualquier religión, aunque tengan errores, aunque hayan cambiado cosas, pero siguen siendo cristianos, siguen siendo hermanos, y el Señor hace la obra a través de todos nosotros, no solo nosotros. Y de hecho incluso encontré, buscando esto, la inteligencia artificial es muy lista, y me seguí dando citas. El presidente José Smith ya lo dijo en su día. Uno de los grandes principios fundamentales del mormonismo es recibir la verdad, venga de donde venga. Y en otra ocasión dijo, los mormones creemos que toda verdad que Dios ha revelado al hombre es parte del Evangelio, por tanto debemos recoger toda verdad donde quiera que se encuentre. Y había otra cita que del presidente de Brigham Young que decía lo mismo, ahora no la tengo aquí, pero bueno, lo que está claro es que nosotros creemos que todos los cristianos pueden aportar algo, que el cristianismo no desapareció, desapareció la Iglesia de Cristo, esto tiene que estar muy claro, desapareció la Iglesia de Cristo. Y el plan de salvación contemplaba esto, el plan de salvación desde la creación de Adán. Cuando ya cayó Adán, teníamos preparado a Cristo. Cristo es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque ya el Señor, el Padre, sabía que Adán iba a caer y sabía que iba a traernos el pecado y la muerte. Y ya preparó desde antes de la fundación del mundo un Salvador, un Redentor, un Mesías que nos librara de la muerte y del pecado. Por lo tanto, el plan de salvación conoce esto. Plan de salvación, la infinita sabiduría de Dios sabía que el Evangelio iba a ser predicado y que iba a haber luego una apostasía, y lo tenemos en los diferentes ciclos de profecía y de apostasía que llamamos dispensaciones del Evangelio. La dispensación de Adán y de Set, luego la dispensación de Noé, la dispensación de Enoc, la dispensación Enoc, Noé, luego Abraham, las tribus, la creación del pueblo de Israel. Es decir, han habido épocas que se tenía el Evangelio y han habido épocas que se apartaban del Evangelio. Épocas de profetas y épocas de apostasía. En el pueblo de Israel habían profetas y luego pasaban X años sin profetas y en completa apostasía, hasta que de nuevo Dios llamaba a otro profeta y de nuevo a lo mejor se arrepentían y cambiaban y volvían a Cristo. Es decir, hay etapas. Por lo tanto, esos 1700 años que pasaron desde la pérdida del Evangelio y de la Iglesia primitiva hasta la restauración en el siglo XIX son tan lógicos como todos los periodos de dispensación del Evangelio que podemos encontrar en la propia Biblia y que podemos encontrar en el plan de salvación. Además, nosotros no enseñamos que porque la Iglesia haya sido restaurada somos los únicos que tenemos la salvación. La salvación está en Cristo, no está en la Iglesia. Está en Cristo a través de la Iglesia, pero creemos en el bautismo por los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué practicamos la doctrina que está en 1 Corintios 15 muy claro y en 1 Pedro 3 del bautismo por los muertos? Precisamente porque el Evangelio es para todas las personas. Y los que no han creído en Cristo, y los que no han conocido a Cristo a través de la historia. Ahora mismo somos 8.000 millones de personas en la Tierra y 3.000 millones, 2.000 y pico son cristianos, el resto son paganos, que decimos, de otras religiones o no creyentes. ¿Qué pasa? ¿Que esos no tienen derecho a salvación? ¿Qué pasa? ¿Que ellos van a ir al infierno? Nosotros no creemos en el infierno, ni creemos en la condenación eterna, creemos en un plan de felicidad, un plan amoroso, que contempla a todas las personas independientemente de que hayan tenido la verdad o no. Serán juzgados por sus hechos, por sus obras, por sus intenciones de su corazón y por el conocimiento que tuvieran del Evangelio de Cristo en el momento de su vida terrenal. Por lo tanto, el Evangelio de Cristo va mucho más allá de decir, estás conmigo, te salvas, no estás conmigo y te condenas. Solo cielo e infierno. Esos son partes precisamente de la apostasía de Cristo que tergiversaron el orden real del Evangelio de Cristo. Y ahora sí, voy a contestar un poquito ya desde el punto de vista del Evangelio de Jesucristo, de la resurrección del Evangelio, cuándo fue la apostasía, por qué fue la apostasía y qué consecuencias tiene, ¿no? ¿Cuándo y cómo vino la apostasía? Pues lo que tenemos claro es que Cristo organiza una iglesia visible. En esto los católicos tienen toda la razón y los protestantes lo discuten. Cristo organiza una iglesia visible. Cristo llama a 12 apóstoles y les da autoridad.
ministros ordenados, verdaderos. También los católicos lo dicen, nosotros lo apoyamos, los protestantes lo niegan, hablan de iglesia invisible, de sacerdocio por el Espíritu Santo, no por imposición de manos y porque aquí siento yo la llamada y aquí siento yo ya tengo autoridad. No, la autoridad venía por imposición de manos de aquel que tiene la autoridad. Cristo le impone las manos a los 12 apóstoles y estos a su vez hacen lo mismo con sus sucesores. Estos apóstoles además, en Mateo 17-18, la famosa escritura, reciben las llaves del reino. Pedro y todos los demás, Mateo 18-18, todos los apóstoles tenían las llaves del reino, aunque Pedro era el primus inter pares de ellos, era el principal de ellos, aunque no el supremo, no estaba por encima de ellos, pero sí era el principal, el portavoz y el más importante. Y sobre todo, aparte de tener la autoridad y tener las llaves, eran guiados por el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver 1000 veces en el libro de los Hechos. El Espíritu me dijo, el Espíritu no me dijo, el Espíritu me dice, el Espíritu me guía, el Espíritu me dice esto. Es decir, que ellos fueron guiados por el Espíritu y luego enseñaron la doctrina verdadera. Enseñaron la doctrina sencilla que está en el Nuevo Testamento. No tenemos que inventar muchas cosas como otros, por desgracia, por tradiciones humanas han ido inventando posteriormente. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos la iglesia visible, los discípulos autorizados que tienen autoridad, que tienen llaves, que son guiados por el Espíritu Santo y que enseñan la doctrina verdadera. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se pierde esto? Pues ya hemos visto que en el propio primer siglo ya empieza a haber apostasía, empiezan a haber apartamientos de la verdad, empiezan a haber cambios en los principios, se pierden cosas, se añaden otras que no son, se cambian doctrinas y poco a poco es algo paulatino, no fue algo como dicen 10 y ahora no, fue algo paulatino a partir del mundo. ¿Cuál es la clave? La clave es la pérdida de los apóstoles. No hay sucesores de los apóstoles. Los evangélicos protestantes les da igual porque no creen en una sucesión apostólica, pero los católicos dicen no, los obispos son los sucesores de los discípulos. ¿Dónde dice eso? Lo he preguntado 1000 veces y no hay ninguna escritura, no hay ningún dato de que un obispo suceda a un apóstol. Eso lo voy a hacer en un vídeo aparte, lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir. No hay prueba ni histórica ni bíblica que diga que un obispo sucede a un apóstol. Los apóstoles desaparecen y desaparece la autoridad y desaparecen las llaves. Ni siquiera les invito a ver qué obispo supuesto del siglo II puede decir que tenía las llaves. Ninguno, no tenían las llaves, ninguno habló de tener llaves. Ni siquiera hablan ya en el siglo II, III, los padres apostólicos no hablan de que son guiados por el Espíritu Santo. Les desafío a que busquen a ver alguna cita de algún padre apostólico del siglo II o III, antes de Constantino, que digan que son guiados por el Espíritu Santo. Ni siquiera posteriormente, pero ni siquiera los primeros, los más cercanos a los apóstoles, hablan de guiados por el Espíritu Santo como lo vemos en el siglo I. Por lo tanto, y Roma nunca tuvo primacía, Roma no fue nada, fue un obispado más entre los muchos que habían. De hecho, en la época de Constantino habían 1800 obispos y Roma era uno más. Jamás tuvo primacía sobre los demás. Jamás. Lino, ¿quién era Lino? No se sabe ni quién era Lino. Aparece en una epístola citado como que está en Roma y ya la historia lo construye y lo nombra como sucesor de Pedro en Roma, siendo obispo, que ni siquiera lo sabemos, ni siquiera sabemos si ese es el mismo Lino que se menciona en las Escrituras, y de ahí ya se construye una sucesión completamente falsa, construida de atrás para adelante, porque eso lo podemos ver en la historia. La primera mención del supuesto papado de Roma, o de la supuesta sucesión apostólica episcopal, sería de los sucesores de Roma, que ni siquiera Pedro estuvo en Roma, no hay ninguna prueba histórica independiente que testifiquen de que Pedro estuvo en Roma. De hecho, todas las pruebas que hay indican lo contrario, indicarían que nunca estuvo en Roma. Pero bueno, aun suponiendo que estuviera en Roma, no hay ninguna prueba de que él diera las llaves a Lino y que Lino se las diera a Anacleto no sé qué, a Clemente y que toda esa línea que viene de finales del siglo II, es decir, viene más de 150 años después de los apóstoles, que se supone que es de Irineo de Lyon, pero ni siquiera esa sucesión supuesta apostólica de Irineo de Lyon del finales del siglo III, ni siquiera esa supuesta sucesión episcopal romana aparece en ningún registro original, porque no tenemos ningún registro original de Irineo de Lyon.
El registro de Irineo de León más antiguo es del siglo IV o V, es decir, 200 o 300 años después de la supuesta fecha. Eso es lo que siempre argumentan los católicos diciendo, no, es que tal, eso lo voy a tratar en otro vídeo, ¿no? El padre apostólico en el siglo II ya decía esto, pero no hay ningún registro del siglo II de ese padre apostólico. Los más antiguos son del IV y del V, después de Constantino. Por lo tanto, pueden estar perfectamente manipulados y de hecho están. Puedo testificar que históricamente todos los historiadores serios dicen que pueden y de hecho están muy manipulados para construir una historia de para adelante. Porque de hecho hasta los propios padres apostólicos, que esto también lo trataré en otro vídeo, se contradicen entre ellos. Tengo ya una hojita preparada de todas las contradicciones. Es decir, que después del siglo I, cuando desaparecen los apóstoles, lo único que quedan son obispos sueltos. Y sí, hacen lo que pueden, lo hacen bien, enseñan a Cristo, pero ya no tienen ni la autoridad del apostolado, ni tienen las llaves de abrir y cerrar, ni siquiera manifiesta que tienen revelaciones. Entonces, hacen lo mejor que pueden con lo que saben. Y empiezan, claro, cada uno empieza a opinar, a dar su opinión, a interpretar con toda su buena voluntad, pero empiezan a discrepar. De hecho, los padres apostólicos del segundo y tercer siglo antes de Constantino tienen muchísimas contradicciones entre ellos, porque opinaban diferente de ciertas escrituras. Y eso lo veremos en otro vídeo. Pero lo que vemos es, no tienen autoridad, no hay apóstoles, no hay guía del Espíritu Santo y cambios doctrinales. Como hemos visto, la Virgen es del siglo III, IV, V, pero el tercero la primera oración, pero ya el cuarto, V cuando se le empieza a pedir que oren a ella. Las reliquias, siglo IV, el bautismo de bebés, siglo II finales del tercero, los monjes, siglo V, la organización de la Iglesia, que ahora lo vamos a ver en este libro mío que tantas veces les he enseñado, la organización de la Iglesia, que está muy clara, por ejemplo, en Efesios 4, cuando dice, el Señor llamó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que lleguemos a la unidad de la fe, un Señor, una fe, un bautismo, es decir, un orden, una organización. En el siglo IV, cuando Constantino llega, no hay organización, y lo vamos a ver aquí. Ahora llegamos a Constantino, vamos a verlo. Constantino, ¿qué pasa? Que Constantino, dijéramos, ya consagra, por decirlo de alguna manera, no es que empieza la apostasía con Constantino, es que con Constantino ya él controla todo lo que se ha cambiado, intenta unificarlo, intenta politizarlo, que es lo que hace en el Concilio de Nicea, y a partir de ahí lo que se institucionaliza. Y luego ya, años posteriores, hasta llegar a Teodosio en el 381 con el edicto de Tesalónica, creo que es, en la cual la Iglesia Católica Cristiana se convierte en religión oficial del Estado, ahí ya todo se pudre porque ya es todo control político y control social. Y lo vamos a leer aquí. En la página 70 lo dice muy clarito. Es que este libro destruye el catolicismo y el protestantismo histórico, lo destruye completamente. Es un libro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, es un libro de historia oficial por catedráticos ni católicos ni protestantes, que es lo que dicen, no, Pedro estuvo en Roma, ¿por qué? Porque lo dice un santo católico o porque lo dice un no sé qué. No, no hay ningún registro histórico independiente y fiable, y aquí lo dice. Por ejemplo, la organización de la Iglesia, algo muy importante, la Iglesia visible tiene una organización y una jerarquía, pero ¿qué pasa en el siglo IV con Constantino, ya a partir de Constantino? La Iglesia, que en los primeros tiempos carecía de organización y de estructura propia, se inspiró para ello en la organización administrativa del imperio. Es decir, que la Iglesia en la época de Constantino, como no tiene organización, como son 1000 y pico obispos repartidos por todo el mundo, cada uno de su padre y su madre, y pensando, se organiza, ¿qué hace? Copia al imperio. Por eso, una diócesis, que es tan católico, es una organización romana. La curia es una organización romana. El sumo pontífice es el líder de la religión romana. Todos esos datos, todos esos nombres son copiados del imperio romano. Busquen, averigüen esas cosas. Busquen. No me crean, búsquenlo. Y luego, lógicamente, pues toda la política, como decimos, a partir de Constantino, pues lo dice muy claro. Aquí en la página 70, también, debido al poder creciente que van adquiriendo los obispos, los reyes bárbaros y los emperadores controlan su elección, ya que en la práctica se habían convertido en funcionarios reales de igual rango a los comes o condes. Y tal como sucedía con estos, era fundamental conservar su fidelidad, la Iglesia al servicio del poder político. En algunas ocasiones y en algunos lugares se formaron verdaderas familias episcopales y el cargo se transmitía de padres a hijos.
O sea que vemos que ya hay una mezcla completa de poder político con poder eclesiástico que no tiene nada que ver con la iglesia primitiva de Cristo. O dos cosas importantes, aparte de la organización que no existe, aparte de la mezcla con el poder político, en la página 72 de este mismo libro nos habla de esa injerencia y sobre todo de cómo a partir de que la Iglesia se convierte en la religión oficial del Estado, pasa de ser perseguida a ser perseguidora, a masacrar a todos aquellos que no crean como él. O sea, la Iglesia que había reclamado libertad religiosa durante siglos, ahora convertida en religión del Estado, pasa a hacer todo lo contrario de lo que pedía. Eso es un signo de evidencia de apostasía, es un signo de evidencia de negar el principio de Cristo. ¿Cristo qué dijo? Cuando los apóstoles le dijeron, Señor, los samaritanos no nos quieren escuchar, nos han rechazado. ¿Le pidemos que baje fuego del cielo y los consuma? Y Cristo le dice, pero vosotros ¿de qué espíritu sois? ¿De qué espíritu sois? Dice. Es que no tiene sentido. O sea, ¿no creen como tú? Respétalo. Déjalo. No, mátalo, machácalo, destrúyelo. Y aquí lo vemos. La Iglesia había alcanzado una posición de privilegio en el imperio, desde los días de Constantino y sobre todo de Teodosio, hasta el punto de que los mismos emperadores romanos se consideraban obispos entre obispos. Bueno, estoy preparando con mi amigo Víctor Ayala de A Ti Te Digo, el canal A Ti Te Digo, un vídeo sobre el Concilio de Nicea y Constantino. Ahí van a aprender muchas cosas muy interesantes sobre Constantino, quién era, lo que hizo y lo que supuso el Concilio de Nicea, el desastre de Nicea, la barbaridad de Nicea. Como digo, desde el tiempo... En fin, no quiero hacerlo más largo. En el libro ya lo he dicho muchas veces, la iglesia se corrompió con los políticos empezaron a controlarlo todo. Y ya para terminar, pues qué más siglos de simonía, de persecuciones, inquisición, en guerras santas, destrucción de aquel que no piensa como tú, luchas con protestantes y cruzadas. La Iglesia Católica más de 6 millones de muertos en 14 siglos y los protestantes 8 millones de muertos en 5 siglos. Corrupción completa y total, yo creo que queda muy claro. Solo preguntar, ¿realmente hubo apostasía o no hubo apostasía? ¿Realmente la Iglesia que está hoy en día, católico, protestante, alguna puede decir que es la Iglesia de Cristo? Y la pregunta más importante, vemos claramente que era necesaria una restauración de todas las cosas. La iglesia ha sido restaurada por medio de un profeta viviente llamado por Dios. Se le dio la autoridad, recibió las llaves de Pedro, Santiago y Juan, que se le aparecieron y le ordenaron por imposición de manos. Se le revelaron los principios, se le revelaron las ordenanzas correctas, se le dio la autoridad. Y hoy en día tenemos profetas con la autoridad de Dios, apóstoles vivientes, profetas vivientes que nos guían y nos aconsejan la manera de vivir y los principios correctos del Evangelio. Por eso vemos que la apostasía fue real, que la Iglesia de Cristo, no el cristianismo, la Iglesia de Cristo desapareció de la tierra a partir del siglo II de forma paulatina y que era necesaria, por lo tanto, una restauración de todas las cosas. Y aunque somos poquitos, ni nos consideramos la última Coca-Cola del desierto, ni nos consideramos mejor que nadie, sino que buscamos colaborar con todos para el bien de toda la humanidad y sobre todo para llevar a cabo el plan de salvación que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Ese es el mensaje de la Iglesia de Jesucristo. Esta es la respuesta a nuestros amigos católicos, sobre todo, y a algunos protestantes, de por qué, cuándo y cómo se perdió la verdad de la Iglesia que Cristo organizó en el siglo I y que dejamos de ver a partir del siglo II, III en adelante, hasta la restauración de todas las cosas que también estaba profetizado en Hechos 2, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Que Dios les bendiga.